Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo en el nombre admirable de Jesús. Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y los amigos que se han dado cita a este último encuentro de esta gran convención. Mission 2025. Un mundo, una misión. Damos gracias a Dios por su misericordia. Invitamos a todos para que exaltemos el nombre de Jesús, nos ubiquemos rápido en nuestras posiciones y vamos a glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a cantar para Dios y vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que su gracia esté con nosotros como lo ha estado hasta hoy.
rostro canta un canción, unida en adoración, nos lo hizo, nos cayó, la amo mi Cristo. Entere gloria di vuelta, tipo el honra y el poder, enter mi vida lo viduna, vamos Dale ese aplauso a Jesús. Todos unidos esta noche, exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad. En su nombre hay todo poder. En su nombre se dobla toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo estamos esta noche? Muy contentos, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El jueves solamente era un comienzo, pero hoy podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el Señor todavía tiene para nosotros palabra abundante. ¿Cuántos dicen amén? Y todavía tenemos adoración para entregar. ¿Cuántos dicen amén? Y todavía podemos entregarnos en alabanza, en adoración, en exaltación, porque Él está con nosotros y su gracia se ha manifestado para que usted y yo podamos estar aquí. Quiero invitarlos, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer la palabra poderosa de Dios. Esta palabra que se ha manifestado a nuestras vidas. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 11 la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer unánimes. ¿Cómo vamos a leer? ¿Qué significa? Juntos, en un solo sentir, en armonía. Recuerden que la armonía habla de unidad, de compenetración. La armonía nos habla de completitud, de estar todos en un solo sentir. Así que vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Todos, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cómo? Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, para que en el nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un aplauso para Él, por favor.
Cantemos para Él esta noche y exaltemos el nombre de Jesús. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria, sale de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria, sale de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria, sale de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan un grito de júbilo? La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Si me agobian los problemas, Él me ayuda. Y si en Él lo he caído, Él me levanta. Y si llegan las angustias, me fortalece con poder. Míralo fuerte. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Si me agobian los problemas, Él me ayuda. Y si en Él lo he caído, Él me levanta. Y si llegan las angustias, me fortalece con poder. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Para vencer. Volaré, a las alturas yo me iré. Y volaré, como las águilas volaré. Y volaré, a las alturas yo me iré. Y volaré, como las águilas volaré. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Si me agobian los problemas, Él me ayuda. Si en Él lo he caído, Él me levanta. Y si llegan las angustias, me fortalece con poder. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Y si me agobian los problemas, Él me ayuda. Y si en Él lo he caído, Él me levanta. Las angustias me fortalece con poder. Yo voy a sentir
a las alturas yo me iré y volaré como las águilas muy alto iré y volaré a las alturas yo me iré y volaré como las águilas muy alto iré. El león de Judá ha venido. El león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. Oh, ay, santo el Señor. Oh, ay, santo el Señor. Oh, ay, santo el Señor. Eso. Oh, ay, santo el Señor. Oh, ay, santo el Señor. Oh, ay, santo como el Señor. Eso. Puedo decirlo. Él me salvó. Él me rescató. Él mi vida cambió. Sí, y aquí estoy. Él me salvó. Él me rescató. Él mi vida cambió. Y aquí estoy. Por eso no puedo parar de alabarle, 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 no. Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy. Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy. Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy. Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy. ¿Cuántos van a romper las cadenas esta noche? ¿Cuántos vinieron a dejar sus cargas aquí esta noche? ¡Aleluya! ¡Un grito de júbilo! Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Libérate, se dejan todas las cadenas de nosotros y deleítate en Dios. Yo rompe jubilosas alabanzas al Señor. Oh, ven.
Vamos a romper las escaleras en el nombre de Jesús. Vamos a romper las escaleras en el nombre de Jesús. Libérate, celebra victorias, las cadenas rotas son. Vamos a romper, 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 vamos a romper. Y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, luz está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate, grita a todas las naciones que Cristo es la vida y será llenar la tierra de su gloria. Cubrirá, como las aves cubre la mar, y será, llenar la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aves cubre la mar. ¿Cuántos estamos listos para predicar la palabra del Señor? ¡Aleluya! Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, y Cristo es la vida. Llenar la tierra de su gloria, se cubrirá.
te cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, como las aguas cubren la mar. Úsame, quiero vivir la verdad. Úsame, moldéame a tu hermosa imagen. Úsame, quiero vivir para agradarte. Úsame, úsame, moldéame a tu hermosa imagen. Úsame, quiero vivir para agradarte. Úsame, moldéame a tu hermosa imagen. Úsame. Quiero servirte, Señor. Quiero servirte, Señor. Auténtico soy, y aunque nada tengo, fuera divino servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y auténtico soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Quiere decirlo conmigo esta noche? Usa mi vida, Señor. Dígalo. Usa mi vida. Que usted no ha tenido esta experiencia por casualidad. Que el Señor lo ha traído hasta aquí esta noche para demostrarle que todavía hay mucho que hacer. Señor, usa mi vida. Quiero ayudar a salvar a otros, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Dígalo con el corazón. Quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque digno soy, aunque nada tengo, no tenemos nada, no somos merecedores de nada. Aleluya.
proyectos, nuestra vida, las oportunidades. El que estamos aquí parados no tenemos solo por la única gracia del Señor. Aleluya. Usted puede agradecerle al Señor esta noche que lo trajo hasta acá. Aleluya. Somos indignos de estar acá parados. Él puede ofrecerte, divino Señor, lo que hace con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Dígalo esta noche, yo quiero servirte, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi Ese aplauso de los que quieren servir al Señor. Todos los que queremos servir al Señor, lo reconocemos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué habrán de decir entre las naciones: ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios es el dueño de los cielos. Él es el dueño de la tierra. Y Él es el dueño del tiempo, porque Él es la eternidad en sí misma. No hay otro como Él. Él es el incomparable. Él es el eterno. Él es el sublime. Él es el todopoderoso. No hay otro que se compare con Él, porque Él es la verdad en sí misma. Él es la verdad en sí misma. Él es la manifestación plena de Dios. La eternidad se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno ¿de qué? De gracia y verdad. ¿Y quién es este que es lleno de gracia y de verdad? Sino aquel que murió en la cruz porque nos amaba, porque se entregó a sí mismo por todos, para que en su nombre tuviéramos libertad. Así que esta noche tenemos libertad. ¿Y cómo adoran los libres? ¿Cómo adoran los libres? ¿Cómo adoran los libres? Si estuviéramos atados, no podríamos alabar. Pero esta noche hemos demostrado por el poder de Dios que Él nos ha libertado. Así que ese aplauso de libertad es para Él, de gratitud, de reconocimiento, porque su gracia nos ha hecho libres. Porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? En el nombre de Jesús hay libertad. ¿Qué tal si hacemos una oración esta noche y le decimos al Señor que mire al necesitado? ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Les tengo la mejor de todas. Jesús está aquí. Esa es la mejor noticia. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, la mejor de todas. Y vamos a orar por lo que ha ocurrido en Mission 2025. Y tenemos hoy una respuesta poderosa. ¿Recuerdan la caravana? ¿Cuántos la disfrutamos? ¿Cuántos disfrutamos esa caravana? Esta noche un amigo ha venido porque vio la caravana. Ese aplauso para Jesús. Ese aplauso para Jesús. Se llama Gilbert. Gilbert, bienvenido en el nombre de Jesús. ¿Cómo le decimos? ¿Y qué queremos? Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué se necesita? Un corazón dispuesto, un corazón libre. Y la libertad ya la encontramos. Pero vamos a orar por todos aquellos que van a seguir llegando, porque esto no es un programa, es una causa. Y en el nombre de Jesús, la causa de Jesús rompe cadenas, liberta a los cautivos. Vamos a orar por lo que ha venido ocurriendo y por los que necesitan de Jesús. Me ayuda a creer que en el nombre de Jesús hay libertad. Me ayuda a creer que esta palabra poderosa seguirá convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu Santo Él no nos espera a nosotros. Él obra. Pero si se necesita de alguien que quiera seguir anunciando a Jesús. ¿Qué tal si con mucho respeto tomas la mano de tu compañero? Y vamos a orar. Y vamos a orar por Aruba. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a orar por Curazao. Y vamos a orar por Bonaire. Amén. Y vamos a orar por Chile. Y vamos a orar por Colombia. Y vamos a orar por San Martín. Y vamos a orar por el Caribe. Y vamos a orar por el planeta entero. Porque hay un mundo y una misión. Es la misión de predicar el mensaje de Cristo. Por favor, levanta tu voz y dile al Señor: Señor, quiero que me uses. Quiero, Señor, que me uses. Yo quiero servirte. Señor Jesús, poderoso, eterno, tú eres el incomparable Dios. No hay otro Dios como tú. No hay Dios que se compare con tus obras. Esta noche, un pueblo unido como un hombre fuerte. Hoy nos unimos para clamar a ti por todas estas naciones. Queremos orar, Dios, porque tú has sido bueno, porque tú obras de maneras que no nos imaginamos. Hoy te pedimos que sigas obrando en la vida de Gilbert, pero no solo en la vida de él, sino en la vida de todos los arubianos, de todos los curazaleños, de todos los bonaerenses, de todos los caribeños, de todos los chilenos, de todos los colombianos, de toda lengua y nación. Dios, tú sigas obrando poderosamente, porque tú traes libertad,
porque tú traes salvación, porque tú eres el Dios de la bondad, eres el Dios de la misericordia y nos has amado con amor eterno. Que los hombres conozcan que tú eres Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús. Dele ese aplauso a Él, por favor. Y quiero que me acompañen en esta oración, porque oramos por esta zona. Pero está África, está Asia, está Europa. Y Dios está mirando esos países con amor, con el mismo amor que nos ha amado. Así que escuchábamos lo que Dios está haciendo y tenemos que seguir diciendo: aquí estamos, y vamos a seguir anunciando el mensaje de Jesús. ¿Me quieren acompañar a orar por estas naciones? ¿Me quieren acompañar a orar por estas naciones? Todos juntos, por favor. Señor Jesús, Dios poderoso, estamos en tus manos, Señor Jesús. Mira estos hombres, estas mujeres, estas familias que se han dedicado para ti. Tú eres el Dios más grande que hay en los cielos, en la tierra. Todas esas naciones que requieren de tu palabra y de tu amor, Dios, por favor, que el mensaje de Cristo llegue con poder. Te pedimos que bendigas las familias. Te pedimos, Señor, que tu poder esté abundando y que haya gracia abundante en estos países. Estos continentes necesitan escuchar tu nombre, porque tú nos has llamado para que te sirvamos. Todo el mundo, África, Europa, Asia, Oceanía, América, todos los continentes conozcan que tú eres el Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Y quiero invitar esta noche a nuestro hermano Lázaro para que él nos promueva la ofrenda. Amén. Y vamos a invitar al coro nacional para que tomen ubicación, posición. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana
que estamos aquí, como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Everybody clap your hands. Let's do it. Here we go now. Uche. In the morning. Your God is good, oh. Deus é poderoso. Deus é bom. Deus é amor. I wake up and I will sing my praise unto you, my Lord. Hey, I will shout and dance to you, for you have been my help, another level. Yeah. Hey, 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 my God is good. Oh. Yeah. Sing, hey, hey, your God is good, oh. Listen, everything now double, double, double. Anointing double, double. More wisdom double, double. Your hustle double, double. Let's go. Your money double, double. Yeah. Anointing double, double. Hey, Hallelujah. your business double, double. Oh. Come on. Hey, hey, your God is good, oh. Sing, hey, hey, your God is good, oh. Here we go. Get your hands up high. Come on. Do it, do it, do it. Do it, yes, do it. Do it, do it, do it. Do it, yes, do it. Do it, do it, do it.
Yeah. Hallelujah. 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 En cuanto a los jóvenes también, la gran mayoría de los jóvenes ya llevan 10 o 12 años aquí y son jóvenes que Mission 2025 Aruba. 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 Mission 2025. Por esa oportunidad y a todos los hermanos que están aquí, los que han venido a visitarnos, a Mission, que oran por nosotros, por las misiones. Quiero decirles que las misiones están en el corazón de Dios. Amén. Y gracias por sus oraciones. Gracias porque de verdad que a veces tal vez la gente en Colombia tiene muchas iglesias muy grandes y no se dan cuenta tal vez el trabajo que está en la obra misionera. Amén. Pero le damos a Dios gracias por todo. Un agradecimiento muy especial a todos mis compañeros de trabajo en la música, todos los músicos, a la hermana Juliet, al hermano Juan Carlos, a la hermana Gabriela, a la hermana Rosmarly. Muchas gracias a todos ellos porque sin ellos tampoco sería posible. Dios les bendiga, hermanos, y que sigamos gozando este hermoso culto. Amén. La plenitud de Dios habita en él. León
pastor, cordero fiel. Alfa y Omega, principio y fin, yo soy. Nos reunimos en vivos honor, lanzando coronas ante su esplendor. Vi al que reina con poder, toda la creación se rinde a sus pies. Rey de reyes, solo en su trono está, dispone Israel del Señor. Uno es. Yahweh, omnipotent, Lord of lords. Yahweh Adonai, everlasting Elohim. We gather round, throw down our crowns before the one who has done well. I saw one seated on the throne. Creation proclaims the one name that can save. King of kings, seated on the throne. In the war is strong, the Lord God is one. I saw one seated on the throne. Creation proclaims the one name that can save. King of kings, seated on the throne. In the war is strong, the Lord God is one. Junta más alto, y un bandibón, junta dilati, y trasibón. Junta más alto, y un bandibón, junta dilati, y trasibón. Junta más alto, y un bandibón, junta dilati, y trasibón. Junta más alto, y un bandibón, junta dilati, y trasibón. Junta más alto, y un bandibón, junta dilati, y trasibón. Junta más alto, y un bandibón, junta dilati, y trasibón. Mira, uno de su gloria, tu creación ta grita, cubeta rey. Rey y reina, y paz su trono está. Escucha Israel, con Señor universal. Mira, uno de su gloria, tu creación ta grita, cubeta rey. Rey y reina, y paz su trono está. Escucha Israel, con Señor Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. Grita conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Con cuántos Él ha sido bueno? Levánteme la mano con quien Él haya sido bueno. ¿Por qué no la mueve así? Le dice, Señor, gracias. ¿Usted cree que hay motivos para decirle gracias a Él? Un agradecido esta noche, un agradecido.
por todo lo que ha sucedido en este evento. Un agradecido, alguien que pueda decir gracias. Danke Dios, danke Dios. Alguien que pueda decirle gracias. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y dígale gracias. Alguien se puede poner de pie un momento y decirle gracias. Alguien pudiera aplaudir a Dios esta noche un momento y decirle gracias. Alguien pudiera sentir el Espíritu Santo de Dios esta noche aquí. ¿Usted cree que aquí está el Espíritu Santo? ¿Usted cree que le puede llenar esta noche? Aquí hay presencia de Dios esta noche. ¿Por qué no le da mejor ese aplauso al Señor? Aquí está el mismo poder de Dios que llenó Pentecostés, que movió la iglesia primitiva, que fue el inicio de la iglesia pentecostal y que hoy, cerca de 88 años después, la sigue respaldando. Este evento no es otra cosa sino fruto del poder del Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Hermano, en esta noche llénese del poder del Espíritu Santo. Yo quiero invitarle para que lo glorifique un momento. Le dé la gloria al Señor, le dé la gloria. Todo esto que ha sucedido hoy aquí y estos días no es otra cosa sino el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios dirigiendo esta iglesia, usando a cada hermano, hermana, niño, joven que hace parte de esta congregación. Por eso todo lo que hemos visto aquí y lo que hemos experimentado no es otra cosa sino el infinito poder y la infinita gracia de Dios con nosotros. Aleluya. Alguien que esté agradecido con Dios. Hermano, yo estoy agradecido con Dios. Estoy admirado de ver lo que Dios, no nosotros, Dios. Porque si aquí alguien tiene la gloria, es Él. Y no porque usted se la dé, no porque usted se la dé, Él es dueño. Él la tiene aunque usted y yo no se la demos. El que usted esta noche pueda darle la gloria y decirle algo es porque Él nos lo permite, pero Él es el dueño de la gloria. Su gloria llena el universo. Aleluya. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, Dios se ha movido y es el último culto que tenemos. Si usted aún no ha recibido el Espíritu Santo, permítale a Dios que lo llene esta noche. Dígale a Dios esta noche: Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Aquí esta noche de seguro van a suceder cosas extraordinarias. Yo quiero invitarle. El Dios que prometió dar su Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y le hemos cantado, le hemos adorado, le hemos exaltado. ¿Por qué no decirle a Él esta noche: Señor, yo quiero irme con una experiencia de este lugar? Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, yo quiero irme de aquí con una experiencia. Yo quiero llevarme de este lugar, Dios, hoy una experiencia contigo. Un encuentro contigo, Dios, quiero llevarme
Dígaselo, hermano. Hable con Dios. Usted y Dios, usted y Dios. Dígale: Señor, yo quiero llevarme una experiencia contigo. Oh Dios, aquí estamos. Padre bendito, gracias. Dios eterno, esta noche envía la palabra conforme a la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia. Aquí hay amigos, hay niños, hay jóvenes, hay personas. Hay personas que por primera vez vienen a la iglesia, vienen a este lugar. Yo te quiero pedir, Dios, ellos puedan irse hoy con una experiencia real en sus vidas. Que ellos puedan darse cuenta que no es que lo digamos, tú existes, tú eres real y te dejas sentir en medio de aquellos que te aman, que te sirven, que te buscan. Lo único que necesitas hoy es un corazón sensible. Dígale a Dios: Señor, yo soy ese corazón. Yo soy ese que te necesita hoy, Dios mío. Lléname de ti, Dios, lléname de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Pedro Pablo, él es quien nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Y que Dios nos hable esta noche. Gloria a Dios. Hay alabanzas para Jesús. Siéntese un momento, hermano, por favor. Yo quiero corresponder, hermanos, a la bendición que hemos recibido de parte de Dios aquí durante todos estos días. No hacerlo, creo que sería desconocer la bondad de Dios para con nosotros. Entonces, me regalarán un par de minutos, porque si bien esta es la última noche, en el caso particular, y el tiempo avanza, no puedo obviar el dar gracias. En la vida, en gratitud, da a luz nuevas bendiciones. Cuando uno vive en gratitud, eso da apertura a nueva provisión de Dios. Y ya habiendo dado gracias a Dios primeramente, quien es el que todo lo hace y lo permite, quiero también agradecer a nuestro hermano Vicente Arango, director de Misiones Extranjeras, por tenernos en cuenta también para esta articulación. Nadie llega solo a ningún lado, menos cuando quizá no estás con las capacidades, pero Dios a través de estos hombres forma, enseña y da oportunidad de servir. Así que estamos aquí por la gracia de Dios, y también a todo este trabajo de la iglesia que nos brinda un espacio. También hermano William, misionero, y su esposita, la hermana Mónica, y sus hijos, hermano Juan Esteban y la hermana Sofía. Se lo he dicho de manera personal, permítame expresarlo aquí públicamente: les aprecio y les admiro como familia y como servidores. De verdad que sí, es evidente la bendición de Dios a través de su vida para con este país, con esta isla, con esta obra misionera. Mi anhelo es que Dios lo continúe bendiciendo en su vida, hogar y ministerio, y grandes cosas haga el Señor con su vida también, a donde quiera que Él lo quiera tener. Por supuesto que la iglesia aquí en Aruba es una iglesia atractiva. La iglesia en Aruba es una iglesia que transmite, impregna, contagia a misión. Muy entregados, muy fervientes. Los jóvenes, por supuesto que sobresalen, y
y deseo de todo corazón que el esfuerzo que han invertido durante estos días sea compensado de la manera tan inigualable como solo Dios puede bendecir a quien le sirve. Recuerden que el vaso que Dios usa nunca jamás quedará vacío. Y por supuesto, yo tengo que dar gracias también a mis directivos del Distrito 3, porque sin autorización de ellos no podría tampoco estar acá. Así que mis directivos, también gracias por la oportunidad de servir. Siempre han estado muy dispuestos a recibir estas solicitudes y a permitirme servir a Dios. Mi esposita que está ahí conectada, saludo para ella, la amo, y a mis hijos, Santiaguito y a Juan Pablo. Nadie llega solo a ninguna parte, hermanos, nadie. Somos producto de la oración, de la ayuda, del consejo, de la paciencia, de la instrucción de alguien. Así que gracias a Dios por nuestras familias, ¿cierto que sí, hermanos? Y bueno, cómo no, sus saludos especialísimos para Mano Carlos Pérez, misionero de Curazao, su esposita, sus hijos. La verdad también yo ahí los sigo y es evidente que Dios está en ustedes y con ustedes. Los que han venido de Curazao, pues imagínense, acompañar al pastor, al misionero, hermano Lázaro Sierra, un gusto haber también distinguido y compartido con usted, su esposa, sus hijas. Ustedes, la verdad que generan en uno el deseo de servir a Dios, porque ustedes inspiran eso. Gente que tiene tiempo de servicio, pero pareciera que hubieran empezado hoy o ayer con tanta fuerza, con tanto amor, con tanta entrega por la obra del Señor. Sigan así, Dios los va a respaldar mucho allá en Chile 2026 Mission. Gloria a Dios. Mano presidente de jóvenes, mi presidente de los jóvenes en Chile, usted, su esposa, de seguro que Dios tiene propósitos para su vida y se están cumpliendo. Amén, gloria a Dios. Y a mi compañero, pastor y líder, vicepresidente nacional de los Conquistadores Pentecostales, hermano Enrique, me alegra mucho que estés acá y me alegra también mucho que Dios te esté usando de esa forma tan especial. Y hermanos, bueno, uno se pone a saludar y siempre se queda alguien, cierto, por fuera, pero permítame hacer esto general a toda la juventud que está aquí, que han venido de tantos lugares, invertido todo, invertido la vida, están invirtiendo la vida para estar aquí. No ha sido en vano. Puedo sentir a Dios ya escribiendo grandes páginas con ustedes en muchos territorios a donde el Señor los va a enviar, porque para eso los ha traído. Aquí tengo dos ovejitas, dos ovejas de la congregación que por la gracia de Dios pastoreo en Playa Rica, en Villavicencio. Es una congregación preciosa, que yo voy para allá esta semana, entonces hermano me toca ponerme al día. No, una preciosa congregación, tan preciosa esa congregación, tan deseosa de servir a Dios y de amar a Dios, que vea, aquí hay dos jóvenes que también decidieron estar aquí, y no es porque yo quizá les haya dicho, sino que ellos quisieron estar aquí porque Mission es para los que aman la obra del Señor y para los que tienen visión, aleluya, de servir. Bueno, hermanos, siempre uno es extenso, pero yo procuré estos días ser breve para hoy, justamente que me permitieran. Ministro, perdóname, tú también, Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo, usando grandemente a ti, a tu esposita. Y bueno, como le digo, humanamente siempre le escapa a uno algo, pero lo importante es que usted esté en la lista de Dios. Eso sí se lo garantizo, que de ahí, hermano, la bendición está asegurada. Los músicos, gloria a Dios. No, ustedes son una elegancia, gloria a Dios. Hermanos, ¿qué tal si dejamos que Dios nos inspire esta noche? ¿Les parece bien? Les invito a que se ubiquen en pie, por favor. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Leemos y cantaremos esta vivencia que nosotros tenemos.
Isaías 61, verso 1. Y lo vamos a leer juntos, con convicción. A ver. Vamos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Gloria a Dios. Verso 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto en lugar del espíritu angustiado. Diga conmigo: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aleluya. Cantemos para Él. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Él se ganó la adoración. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero habitar en tu intimidad. Aleluya. Donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar. Aleluya. Si tu presencia conmigo no va. ¿Alguien puede decirlo? Yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia no va, no quiero llegar. aleluya. No voy a llegar. Alguien declara esta noche esa palabra. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún Tu presencia lugar. No quiero llegar. es el centro, No es mi voy todo. a llegar. Otra vez, quiero habitar en tu intimidad. Estoy seguro. Donde sé que te voy a encontrar. Aleluya. Quiero habitar En tu intimidad. donde sé que te voy. Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz. Tu presencia. Si tu presencia conmigo no va, Yo no voy a ningún lugar. no quiero llegar. No voy a llegar. Oh, aleluya, aleluya. Si tu presencia conmigo no va, Yo no voy a ningún lugar. no quiero llegar. Oh, No voy a y no me voy. llegar.
Dele ese aplauso al Señor y tome su lugar. Aleluya. Tome asiento, hermano. Todos los mensajes que Dios nos ha regalado durante este espacio, este evento, han sido determinantes para el propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de los que nos trajo el Señor aquí. Porque ¿cuántos creen que es Dios el que nos ha traído aquí? Nadie va por casualidad a ningún lugar. Cuando uno está en la voluntad de Dios, es Dios quien conduce nuestros pasos. Amén. Y quizá no creería, pero si alguien todavía piensa que está aquí por mera casualidad o porque alguien quizá lo indujo, yo le doy una noticia, y es que no es la casualidad, es el propósito de Dios, y te vas a dar cuenta en el paso del tiempo que era necesario que estuvieras aquí en este mission. Ahora, escuchando cada exposición, cada mensaje que Dios inspiró a los ministros que aquí pasaron a hablarle al pueblo del Señor, creo que a esta altura, hermano, hay cosas que ya están muy claras, no hay necesidad de ahondar en ellas. Y lo digo porque ha sido tan nutrida la palabra, tan necesaria, que creo que para lo cual Dios esta noche ha trazado estas líneas para nosotros es precisamente para poner en acción lo que hemos recibido durante estos días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para esta noche hay una propuesta temática. Habla de un rey que está buscando, un rey que busca, pero yo no quiero desligarme de la inspiración que Dios le dio al misionero y a toda su mesa de trabajo para titular y enmarcar este Mission 2025, como se ha dicho una y otra vez y no podrá dejar de decirse, es un mundo y una misión. Y cuando ellos nos hablaron del marco de este evento que iba a tener ese eslogan, si se puede decir así, me pareció muy, pero muy significativo, sin ni siquiera pensar o imaginar que yo iba a estar aquí esta noche compartiendo con ustedes, porque fue un trabajo de meses atrás. Y hoy, hermano, entiendo por qué Dios también me hizo sentir lo que sentí cuando ellos hablaron de este marco temático. Así que, sin desligarnos, por supuesto, acabo de leer uno de los textos más significativos en su momento, un escrito profético a través de Isaías, que referenciaba primero el poder y la autoridad de quien envía, de quien llama, de quien envía, y el resultado de ese poder. Pero la incógnita estaba quizá en quién tendría tal poder, tal autoridad de poder, como lo describe allí, a los abatidos, a los quebrantados, a los presos y otras situaciones que se describen allí. ¿Quién pudiese hacer tal cosa? Y la respuesta está cuando Jesús entra en la sinagoga, abre tremendo texto y lo pronuncia a título personal diciendo: la unción está aquí. Gloria a Dios. Y yo lo primero que quiero decir y dejar claro aquí esta noche, y no voy a discutirlo porque está escrito, es que si alguien piensa que para recibir la unción, que para recibir el beneficio, el impacto, la gloria, el poder,
tiene que estar en un nivel alto, tiene que estar en una posición alta, o tiene que estar en una afinidad con el cielo, quizá muy ligada, muy cercana. Pues yo quiero decirle que la unción es para los abatidos, la unción es para los que se sienten quebrantados, la unción es para los que se sienten lejos, la unción es para los que se sienten tristes, la unción es para los que se sienten presos. Es por eso que uno entiende que cuando un amigo viene a un culto como estos, no se le haga extraño que empiece su cuerpo a percibir la gloria de Dios. Y es por eso que uno ve amigos hablando en lengua, ¿verdad? Es por eso que uno ve gente que aunque quizá no estaba muy afín, muy cerca, en la unción los tocó, les llegó. Porque el propósito de la unción es esa. No estamos desconociendo otras características que sin duda son necesarias para la salvación, pero aquí estamos hablando, hermano, de un Dios que ama a tal manera que no le gusta estar lejos de nadie. No se nos puede a nosotros hacer distante la doctrina y el creer que Dios mismo vino en forma de hombre a buscar al ser humano. Cuando Él en el huerto del Edén fue a buscar a Adán, aunque Adán era el que le había fallado, no se le haga extraño. Tenemos un rey que busca, que siempre, él no escatima nada, Él no escatima recursos. A mí me parece que un mundo, una misión, como eslogan, como marco, no puede quedarse esta noche aquí en este banner, que por cierto muy bonito, todo el esfuerzo. Pero hermano, no sé usted si estará de acuerdo con esta afirmación, pero hermano, esto no se puede quedar solamente aquí, teñido en una tela. Esto tiene que marcarse en el corazón de los que estamos hoy aquí en este recinto. Y no me interesa si has venido de otros kilómetros, lejos, tiene que irse contigo esta expresión. Porque hermano, esto no solamente se marca en una camiseta, no solamente se marca en un telón, es algo que se vive y se obedece. Hermano, yo creo, a ver, cuando usted lee eso, me parece que es una afirmación, ¿verdad que sí? Uno mira eso y uno dice, eso es una afirmación. No es una interrogación, no es un signo ni siquiera como de buscar otra alternativa. No hay una opción de buscar dos caminos allí como si hubieran dos opciones, tres o más alternativas. No hay ni siquiera una oportunidad ni siquiera, hermano, para discutir sobre el significado de eso. Me pareció tan acertado, hermano William, tan acertado. Porque es la manera, hermano, yo lo veo así, es la manera en que la iglesia proclama lo que primero el cielo ya dijo a través de su Dios. Hermano, porque esa frase tiene dos palabras que marcan, y lo que dicen y lo que decimos cuando hablamos del corazón de Dios. Y esa frase tiene dos palabras que marcan y resaltan lo que hay en el corazón de Dios. Yo no quiero entrar quizá en ir y venir aquí, porque alguien dirá, no estoy de acuerdo, creo que en Dios hay más, pero permítame expresarlo así en base a lo que estamos hablando. Para mí todo lo que hay en el corazón de Dios está enmarcado en esa frase, hermano. Hermano, el mundo y la misión, porque el mundo es lo que Él ama y la misión, hermano, es para lo cual Él tomó forma humana, para venir Él mismo y salvar al hombre. Alguien que esté de acuerdo, que le dé ese aplauso al Rey de Gloria. Alguien que esté de acuerdo con eso y que crea que eso es verdad, dele la alabanza al Señor. Es decir, hermano, estamos diciendo que no hay opciones paralelas. No hay Trinidad, no hay dualismo, no hay delegación. Hay entrega total de un solo Dios. Y yo voy a soltar esta expresión aquí para que usted se le quede en el alma. La misión que Dios se trazó no tenía y no tiene y no tendrá plan B.
Porque el primero que pronunció esto, permítame decirlo así, el primero que dijo un mundo y una misión fue el Señor Jesucristo. Él fue el que estableció este lema, Él fue el que lo dijo. Alguien podrá decir, ¿y dónde? El día que en el Olivar dijo, id por todo el mundo y predicar. ¿A quiénes? A todo el mundo. ¿Y qué hacemos a todo el mundo? Prediquen. Ahora, hermano, algunos son todavía muy, voy a utilizar esa expresión, legalistas. Legalistas como Nicodemo en su momento. Y me refiero a que parece que cuando Dios te salvó, te rescató, te limpió y te puso aquí en lugares especiales, parece que eso hubiera causado que te distancies del propósito, te distancies del mundo y de la misión. No estoy hablando de pecado a nivel de mundo, no, estoy hablando del propósito. Algunos parece que Dios los salvó y ya no hablan con la gente, ya no evangelizan, ya no asisten a los lugares de refán, ya no apoyan los cultos en la calle, ya no miran al perdido con amor, sino que ya lo miran con ojos de distancia. Y alguien llega al culto por primera vez y no encuentra una mano que se le ofrezca, no encuentra una mano que le brinde una silla para que se atienda por parte del Señor, sino que parece que como que subimos de élite, como que subimos de rango. Hermano, el más alto se vino y se humilló y conectó con la gente. El mejor evangelismo que puede haber, el mejor método de evangelismo que puede existir es conectar con la necesidad de la gente. Nos tiene que doler lo que está pasando en Aruba, nos tiene que doler lo que está pasando en Curazao, nos tiene que doler lo que está pasando en Chile, nos tiene que doler lo que está pasando en cada rincón de Colombia. Y alguien aquí dirá, yo vengo de una ciudad, vengo de un pueblo, vengo de un municipio. Te tiene que doler lo que está pasando en tu territorio. Nicodemo quiso entrevistar, y algunas veces lo he hablado. He dicho, Nicodemo ni se imaginó que pidió fue una entrevista. Y Nicodemo pensaba que había pedido una entrevista con un buen enviado de Dios, con un buen orador, con un buen delegado. Y no se imaginó que le había concedido nada más y nada menos una entrevista el autor del universo. Y cuando Nicodemo entra en esa entrevista, que por cierto la pidió a solas, pidió que nadie lo mirara, pidió que nadie estuviera, pero Juan registra lo que pasa. Y me parece que Nicodemo toma la actitud como de el periodista. Usted se ha visto, y sin ánimo de hablar lo que no debe ser así entendido, pero los periodistas tienen la facultad como de manejar la entrevista, como de mandar la parada. Y Nicodemo entra así. En el capítulo 3 de Juan, Nicodemo empieza diciéndole, sabemos. Empieza con esa afirmación. No vengo a aprender nada. Yo ya sé que has venido de parte de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Nicodemo quería como seguir botando las preguntas y las respuestas a la vez, casi que condicionadas, porque Nicodemo quería era escuchar lo que él, Nicodemo, quería escuchar. Pero me parece que Jesús como que se pone en pie y lo siente y le dice, ahora escúchame tú a mí, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver al Rey. Nicodemo lo vio primero como un enviado. Hay gente que a Jesús lo pone por allí chiquito. Pero esta mañana escuchábamos un tremendo sermón. Jesús no es enviado, Jesús es Dios mismo viniendo a salvar al mundo. Parece que no estoy en una pentecostal, hermano. Alabanzas al Señor. Y Nicodemo se rasca la cabeza y dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? El hombre no entendió. Lo que entendió era que lo que el Señor le estaba diciendo era algo natural. Lo que sí entendió es que el mensaje era para él. Y un hombre siendo viejo, ¿cómo puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dice, Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en mi reino. Nicodemo se sigue rascando la cabeza, hermano,
Porque es que cuando uno no entiende quién es el autor de esta misión y cuál es el propósito de esta misión, usted a cualquier persona se le arrodilla, por no decir a cualquier santo, como dicen por allí. El que no sabe quién es Jesús no conoce realmente quién es Dios, porque para saber quién es Dios hay que mirar a Jesús. Jesús es la imagen misma del Dios invisible. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dije un poquito, dije toda. Hermano, que no le pase lo que le pasó a Nicodemo en esa noche. Hay gente que viene a este lugar y cree que Dios es simplemente alguien que delegó por ahí a otro. No. El que está aquí en esta noche es el mismo Dios que creó cielo, tierra y el que vino a buscar. Véalo, Él está aquí esta noche, Él está aquí esta noche. A Él le place, a Él le vibra el corazón. Y para no dejarlo ir así, Jesús le dice: Nicodemo, eres tu maestro y no sabes esto. Esto que es tan básico, eres tu maestro, deberías estar enseñando esto. Si te aterras por estas cosas que son tan básicas, esto que es tan elemental, lo decía el ministro en la mañana, esto que hasta un niño lo entiende, pero si esto te aterra, esto que es aquí terrenal, ¿cómo será si te adelanto las cositas que son de allá arriba? ¿Y quién puede hablar de lo de arriba sino el que es de arriba? Y Nicodemo como le dice: ¿y cuáles? Y Jesús le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El que está aquí sentado contigo es el mismo que está en el cielo. Alguien alabe el nombre del Señor. Alguien puede creer que el mismo de los cielos es el que se mueve aquí, el que se mueve aquí esta noche. Ahora, hermano, Él vino porque ese era el plan. Muchas veces le plantearon cambiar el plan. Cuando Él sanaba enfermos, levantaba paralíticos, multiplicaba las comidas de la nada, se amañaron con eso. Pero cuando Él dijo: voy a morir, le intentaron cambiar el plan. Dijo: no lo hagas. Tanto así, y no estoy hablando de gente lejana, estoy hablando de gente que anduvo con Él 3 años. Se amañaron tanto con los milagros, pero no entendían la misión. No entendían la misión, que eso no tiene reemplazo, no tiene plan B. La misión hay que cumplirla. Llueva, truene, relampaguee, hay que cumplirla. Y si hay alguien que la cumple y la sabe cumplir a pie de la letra, es el Señor. Y le dijeron: no vayas. No vayas a morir, no te hagas daño. Y varias veces le dijeron lo mismo, hasta que la última noche, sin que ellos supieran que se iba a ser la última noche, Él les dijo: es necesario que yo me vaya. Y claro, hermano, ¿quién quiere que se le vaya a un Jesús que multiplica, que sana, que resucita? Nadie quiere que se le vaya. Pero Jesús, si hubiera accedido a la petición de los allí presentes en ese momento, hubiera sido egoísta con usted y conmigo, porque Él se hubiera quedado con ellos, pero yo estaría perdido, estaría sin Él. Pero Él no estaba pensando solo en ellos, no se iba a olvidar de ellos. Él estaba pensando en lo que está pasando aquí en Aruba en este tiempo. Y Él entonces les da una promesa. Cuando ellos miran hacia el suelo, cuando ellos ven que Jesús no les corresponde a la petición de no ir a morir, de no cambiar el plan, entonces ellos se entristecen. Y el Señor entonces les da una palabra y les dice: no se turbe vuestro corazón. Es necesario que yo me vaya. Esto que tiene carne y hueso, así como Él mismo lo dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo tengo. Pero esto que tiene que recorrer kilómetros para poder llegar a donde estaba Lázaro, esto que tiene que recorrer distancias, esto es necesario que vaya y cumpla un trabajo. Pero si yo me voy, vendrá el Consolador y estaré con vosotros
Creo que está aquí esta noche, Él está cumpliendo lo que prometió, está aquí esta noche. Estaré con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin. Hermano, ese todos los días incluye no solamente el día cuando usted está feliz. A mí me parece que a nosotros se nos está olvidando una partecita de la palabra. El Señor dijo todos los días, y a nosotros pareciera que cuando nos va bien, nos acostumbramos a decir: es que Dios está conmigo. Y si vemos que a alguien le está yendo bien, señalamos y decimos: vea, Dios está con él y con ella. Pero cuando alguien está mal, cuando a alguien le va mal, cuando alguien pasa por dificultades, somos expertos en decir: le está yendo mal porque Dios no está con ella, le está yendo mal porque Dios no está con él. El pastor está mal y no, la iglesia no crece porque el pastor no lo apoya y no lo respalda. Pero yo quiero decirle que el Señor no dijo: estaré con ustedes cuando estén bien. Él dijo: estaré con vosotros todos los días. Eso incluye si hoy el día marca que estás llorando. Eso incluye si hoy el día marca que estás triste. Alguien en esta noche que se sienta triste y abatido, le dedico a Isaías: la unción está aquí, la unción está aquí. Reciba, 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 reciba la unción. La unción está aquí porque el Señor vino a los abatidos, vino a los quebrantados. Pero ¿quién va a querer buscar algo que está mal? Me refiero, ¿quién va a querer buscar a alguien cuando está en su peor momento, en su peor estado? ¿Quién va a querer juntarse con usted cuando usted no le va bien? ¿Quién va a querer una foto cuando usted no tiene cargo, ni posición, ni tiene influencia? ¿Quién va a querer estar con usted? Nadie. Pero el plan de Dios no está evitando tus días de dolor. El plan de Dios es meterse contigo, si es preciso, al mismo horno de fuego y acompañarte mientras estás pasando el momento de dolor y de angustia, mientras otros te abandonan, mientras otros se van. El Señor Dios de la gloria no se ha ido. Alguien puede decir esta noche: Señor, me han abandonado. Hay gente que se alejó, otros me dieron la espalda, pero si algo puedo decir esta noche, es que tu presencia no se ha ido. David lo expresó y uno no lo entendía hasta que lo vive. David dijo: si subo a los cielos, de una manera alegórica lo dice, como cuando cantamos: y volaré a las alturas, me iré. Como cuando Dios te respalda en la canción, como cuando Dios te respalda en la administración, como cuando Dios te respalda en la predicación. Te sientes arriba y la gente dice: Dios está con él. Pero David dijo: pero si me voy a lo más bajo, si me siento triste, si me siento afligido, si me siento morir, y me voy y miro alrededor, hasta la familia me abandonó, pero algo me he dado cuenta, volteo a mirar y tu presencia no se ha ido. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Oh hermano, Él vino a buscar. No te va a soltar, no te va a abandonar, no te va a despreciar, no te va a hacer el quite. Yo veo en Dios un rey, un señor, un amo, pero sobre todo veo a alguien que siente lo que tú sientes. Isaías nunca lo vio físicamente, pero en el espíritu
dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Levante la mano si alguien ha recibido, dice, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quién es este? Y lo empieza a mirar y lo empieza a describir: varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No me venga a decir que Dios no siente, cuando Él mismo sabe lo que te ha costado estar aquí. Él mismo sabe lo que significa ser despreciado. No me digas que Dios no siente tu dolor, cuando Él mismo allá en el Getsemaní dijo: estoy triste hasta la muerte. Estar triste no te califica si eres bueno o mal cristiano. No. Pero sí es la oportunidad para que percibas y recibas la gloria de Dios en una porción extraordinaria. Porque la unción está aquí, y es para los quebrantados, para los abatidos, para los enlutados, para los que están tristes. No espere que alguien para hablar en lenguas esta noche tenga cargo y posición. Esta noche para hablar en lenguas se necesita tener un Dios como el que usted tiene. Apláudalo. Aplauda lo que Él se está moviendo. Aplauda lo que Él se está moviendo. Aplauda lo que Él se está moviendo. Por ahí hay un quebrantado que Dios está ungiendo. Por ahí hay alguien enlutado que Dios está ungiendo. Por ahí hay alguien que estaba en cadenas y Dios está abriendo cadenas y puertas. Si siente aplaudirlo es porque Dios está aquí. Si siente aplaudirlo es porque la unción está aquí. Y si usted habla en lenguas es porque la unción está en usted. A usted lo podrán señalar de muchas cosas, a usted le podrán quitar muchas cosas, pero cuando usted habla en lenguas, nadie lo puede señalar. Nadie lo puede señalar. El Dios que yo tengo y el Dios que usted tiene no te encuentra, no te busca para dejarte igual. Yo no quiero hablar mal de las relaciones de amistad, no. Pero hermano, por mucho que sea amigo alguien de usted, te puede ir a buscar. Pero hay problemas que el amigo no puede solucionar. Simplemente va a ir, te va a mirar y se va a volver a ir y te va a dejar igual, porque no puede, no está en su capacidad solucionarte eso. Pero este amigo que yo tengo, este amigo que tú tienes, oh, yo no sé, hermano, yo siento aquí un poder extraordinario de gente que tiene tanta afinidad con Dios que le llama amigo. Jesús correspondió al llamado de Marta y de María porque es su amigo. Hermano, yo sé que Dios ama a todos, eso no me queda la menor duda. Pero si algo sé por la palabra, es que Dios siente una afinidad. O sea, la mano de Él se mueve cuando alguien decide creerle a toda costa, sin importar el estado y la condición en que te encuentras. Decides, hermano, como cuando se acaba el camino y tú dices: me lanzo porque hay unos brazos que me están recibiendo. Eso es de verdad a lo que Dios lo mueve, no cuando tienes otra alternativa por si Él falla. Hermano, ¿sabe yo que he visto en la palabra? Cada vez que Dios va a buscar a alguien, lo encuentra mal. Porque su misión es esa. Para encontrar gente buena, mejor hace una nueva constelación de gente. Pero Él vino a buscar, no con escrúpulos, sino al mismo muladar. Y yo estoy en esa lista y usted también. Pero la historia no termina mal. No se avergüence.
Isaías era pecador, inmundo de labios. Dice: y vi yo al Señor alto y sublime. Entré al templo y vi en el templo un trono, y en ese trono vi al Señor alto y sublime. Y yo dije: ay de mí, que soy inmundo de labios. Es como cuando alguien viene a este servicio esta noche. Nunca has tenido un encuentro con Dios, pero has percibido que aquí hay una gloria suprema, y tú te sientes y dices: yo, tan lindo que cantan, tan bonito que ministran, tan bonito eso, pero yo jamás me veo allá, yo jamás me veo cantando, yo jamás me veo allá ministrando. Pues yo quiero decirle: todos los que estamos aquí, en algún momento estábamos allá, y el Señor de allá nos llamó, de allá nos eligió. Hay un amigo esta noche que Dios está sellando. Hay un amigo esta noche que Dios lo está marcando. ¿Y sabe cómo te va a marcar? Como Isaías fue marcado. Y dice que un ángel voló allá con un carbón encendido y lo puso en la boca de Isaías y le dijo: ahora tu culpa es quitada. Ahora tu culpa es quitada. Y el Señor hizo una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Isaías no sabía nada, pero lo único que le fluyó es lo único que Dios necesita escuchar esta noche de la boca de alguien: heme aquí. Y Dios hace el resto. Dios hace el resto. A mí no me interesa en qué estado estás. No es el propósito esta noche. A mí no me interesa cuánto tiempo hace que pasó lo que pasó. A mí no me importa esta noche quién te abandonó y por qué llegaste a Aruba. A mí esta noche el Señor me mandó con esta palabra: ¿quién irá? Porque, hermano, todo el que tiene un encuentro con el que busca, o sea, con el Señor, termina involucrado en la misión, en la misma misión de Él. ¿Sí o no, ministros? Todo el que tiene un encuentro con Dios, todo el que tiene un encuentro con este Jesús, termina involucrado en la misma misión de Jesús. Moisés tenía una crisis de identidad. Salió de Egipto huyendo, pensando que no era ni egipcio ni hebreo. Intentó ser líder a su forma, matando a un egipcio para defender a un hebreo, y los mismos hebreos lo acusaron de homicida. Tuvo que huir lejos, y en su peor momento, en el peor momento de su vida, por allá en una montaña solo, sin saber quién era realmente él, una zarza ardía, y desde la zarza una voz le habló y lo llamó por el nombre y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el territorio en que estás ahora es santo. Y luego Moisés dijo: ¿quién eres? Y a mí me llama la atención, hermano, que cuando Dios se encuentra con alguien en el peor momento, Dios no hace lo que hacen otros por allí, que sin autoridad y derecho terminan fulminando a la persona, como los que iban a terminar de darle la última estocada a la mujer pecadora, y levantan manos pero con piedras, no con oración. Y este Dios, que es santo y exige santidad, también es un Dios lleno de amor y de compasión, porque de eso se trata. Para que un Dios que a lo que está mal lo termine de destruir, yo quiero un Dios que a lo que está destruido lo vuelva a construir y lo haga una nueva criatura. Ese sí es un Dios verdadero, ese sí es un Dios poderoso. Y ahí es donde Dios se revela y le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero también quiero ser tu Dios. Señor, soy tardo para hablar. Todo lo que yo diga tú vas a decir, porque yo voy a estar contigo. Y después lo manda, imagínate, delante de Faraón, hermano. Jacob huyó de casa. Nadie lo fue a buscar, excepto su hermano, que lo quería matar. Pero nadie fue a decirle: muchacho,
Todos cometemos errores, vuelve a casa. Y dice que corrió tanto, hermano, sin mirar atrás, corrió tanto para alejarse, como intentando huirle a los problemas. Que dice que cuando menos pensó estaba solo, en un paraje, solo. Y estaba tan cansado, hermano, que puso una piedra como almohada y se quedó dormido. Hermano, yo creo que uno tiene que estar muy cansado para quedarse dormido encima de una piedra. Y yo pienso, hermano, hay gente aquí que lleva meses, lleva años huyendo de cosas, decisiones, circunstancias en donde quizá cometiste muchos errores, momentos que marcaron ese instante y nada fue igual. Y hoy te sientes acá solo, en el peor momento de tu vida. Pero yo vengo esta noche con el mensaje que Dios me dio. En el peor momento de tu vida, la unción es para ti. Dice que en ese peor momento, dice que él se quedó dormido y soñó. ¿Y sabe qué soñó? Y dice que vio una escalera, y esa escalera, una punta llegaba a lo alto al cielo, y allá arriba estaba Dios, y la otra punta tocaba la tierra donde estaba él, donde estaba Jacob. ¿Y sabe qué vio? Empezó a ver que ángeles subían y ángeles bajaban, ángeles subían y ángeles bajaban. Eso es adoración, sube, poder de Dios desciende. Adoración sube, poder de Dios desciende. Como Dios mismo diciendo: yo mismo me bajo a buscarte, yo mismo me bajo a buscarte, yo no voy a enviar a nadie. Dice que se levantó Jacob y tuvo miedo y dijo: wow, Dios está aquí, Dios está aquí. Porque cuando usted percibe lo que no debe ser, que Dios a usted lo tiene lejos, que Dios a usted no lo ama, usted siente miedo y dice: no, pero no, Dios no quiere que usted se vaya con miedo esta noche. No, Dios quiere que usted se vaya con él esta noche. Y sabe, por eso a Jacob lo sedujo. Unos días después, dice que estaba otra vez solo en la misma. Pero dice que vio un varón, y ya Jacob estaba cansado. Dice: yo no paso más noches así, no paso más cultos así, anhelando ser bendición. Y eso no es una sola canción cuando cantamos y ministramos aquí: bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Eso es una vivencia verdadera. Dice Jacob, dijo: o es esta noche o me muero, o me bendice Dios esta noche, o se me muere el alma. Alguien tiene esta noche que venir y decir: Señor, o es hoy o me muero. Es un mundo, es una misión. O sea, o es el cielo o no es nada. Dice que Jacob se acercó y sujetó al ángel y le dijo: bendíceme. Y el ángel le forceja y le dice: ¿qué crees que esto es así nomás? Y vuelve y lo sujeta y le dice: bendíceme ahora. Esto no es así nomás. Y creo que hay gente que ha venido al altar una y otra y otra y otra, como sujetando al ángel, diciendo: bendíceme. Pero parece que le pica el altar, parece que se acaba el ayuno y parece que ya no pasa nada. Pero esta noche tiene que ser distinta. Esta es tu noche, esta es la noche de las noches. Dice: bendíceme. Y el ángel empieza a decirle: suéltame, muchacho. Porque como que lo empieza a agarrar más fuerte. Hermano, no se le haga extraño. María, cuando vio a Jesús resucitado, no se quedó diciendo: ay, tan bonito el Señor. Dice que corrió a él y lo abrazó, a tal punto que el Señor le dijo: suéltame. Todavía no me voy. Ve y cuéntale a los demás lo que has visto. Pero es que cuando uno sabe que la bendición está, uno no la quiere soltar, hermano. Y dice: bendíceme. ¿Cuántos se van a aferrar esta noche a lo de Dios? Dije: ¿cuántos se van a aferrar esta noche a la promesa? Bendíceme. Que me sueltes, te digo, muchacho. Bendíceme, que me sueltes. Y así toda la noche pasó, hasta que el ángel le dijo: raya el alba, suéltame que raya el alba. Y él le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel dijo: ok, ¿cuál es tu nombre? Oh, me llamo Jacob. Pues desde ahora tu nombre no será más Jacob, ahora será llamada Israel. Pero de aquí, de este lugar, de este campamento de Aruba, vas a salir con una señal de que aquí la gloria de Dios te buscó y te marcó. Y dice que le tocó aquí el monstruo y lo
descoyuntó. Y yo creo que salió Jacob del paraje así, hermano, así, salió cojeando, y el resto de la vida lo vieron así. Pero cuando lo veían así, le decían: ¿qué te pasó? Y él dijo: la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Aquí esta noche, alguien aquí esta noche necesita el toque de la gloria. Y cuando te vean salir de este lugar, que te pregunten qué te pasó, y usted diga: la gloria, la gloria, la gloria. Cuando llegues a Colombia, cuando llegues a Chile, cuando llegues a Curazao, cuando llegues allá, te van a decir: ¿y qué pasó en Aruba? Y usted diga: la gloria, la gloria, la gloria, la gloria me encontró. Yo voy a terminar esta noche. Adóralo, 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 adóralo. Raya el alba, se está acabando misión. Raya el alba, se está acabando misión. Suéltame, te vas a ir igual. No te suelto. Quiero un propósito para mi vida. Involúcrame en tu misión. ¿Hay alguna vacante para mí? En algo te puedo ser útil. Yo quisiera invitar esta noche a alguien que se quiera involucrar en la misión. Pero quiero decirle antes de que venga, si es que va a venir, esta misión, por lo menos esta, la de Jesús, no tiene plan B, no tiene alternativa. Dice que la misión, la tarea, era alimentar a la muchedumbre. Y le dijo a los discípulos: denles de comer. Y ellos dijeron: ¿y cómo hacemos esa misión? ¿Con qué? Pero por allí salió un muchachito de por allí, un muchachito con corazón de misión salió por allí, que la mamá le había empacado 5 panes y 2 pececillos de fiambre, y por ahí estaba y entendió la misión y dijo: Señor, aquí está, es todo lo que tengo, ni siquiera me estoy guardando uno para mí, es todo lo que tengo, si te sirve. No sé si hay un joven por allí que vino de algún país o de aquí de Aruba y sienta que está en la lista de los incapaces, de los que no tienen dones ni ministerios, pero algunos 5 panes y 2 peces debes tener por allí. Ven y tráelos, ven y tráelos, ven y tráelos, porque Dios te va a involucrar en su misión. Dios mismo te encontró, y todo el que se encuentra con el Señor se involucra en la misión. Hermano, esta misión no tiene plan B. Yo sé que en la vida todos hemos tenido en algún momento un plan alternativo para algo. Yo sé que en algún momento todos, si no sale como esperábamos, pues buscamos otra alternativa. Si un trabajo no sale, buscamos otro. Si una puerta se cierra, buscamos otra alternativa. Si un proyecto no sale como uno esperaba, pues uno arma otra estrategia. Y hermano, hasta ahí todo va bien. Realmente no hay algún mal allí. Pero yo sí le quiero dedicar este fragmento a los jóvenes. Hay cosas en la vida que no vas a poder reemplazar nunca con nada. Hay llamados que no se reemplazan con nada. Hay una llama ardiendo en ese corazón que no la puedes reemplazar por lucecitas artificiales. Hay llamados de Dios que no se pueden opacar. Aquí hay gente que ha intentado renunciar al llamado, pero si es un llamado de Dios, no puedes renunciar. Hay cosas en tu vida que jamás van a tener un plan B. Jamás, jamás. Porque hay cosas que si vas a abandonar,
Sabes bien que se te va a morir el alma. Aquí hay jóvenes que saben que si renuncian a lo que Dios les habló y les prometió, el alma se te muere. O sea, estás diseñado para eso. Sabes que Dios te diseñó para eso. Y sabes que si renuncias a ese llamado, no sirves para otra cosa. Y lo digo tajantemente: fuiste diseñado para el reino. 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 Fuiste diseñado. Ese llamado no admite un sustituto. Ese llamado no admite un reemplazo, porque no son ideas tuyas, no son emociones, son designios de Dios con propósito para tu vida. Y es ahí donde te encuentras esta noche, en el peor momento quizá, en los afligidos, en los abatidos. Es ahí, en esa lista, donde la fe verdadera se demuestra. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo le vas a demostrar al Señor que no tienes otro plan? Diciéndole: Señor, no entiendo, pero te creo. No entiendo por qué está pasando esto, pero hoy vine al altar a decirte: te creo. En medio de las cenizas, levanta la bandera y dile: Señor, aquí hay vida, aquí hay vida en medio de los escombros. Si todo se derrumbó, si todo se fue al suelo, levanta la fe y dile: Señor, aquí te creo, aquí te creo. Creo que me puedes levantar, creo que me puedes rescatar, creo que me puedes libertar, creo que me puedes poner a tu disposición. Hermano, hoy quiero hablarle a ellos. Quiero hablarles a los que no tienen un plan por si Dios falla, a los que no tienen un plan por si de pronto a Dios se le olvida, a los que son capaces esta noche de decir: Señor, mi plan es tu plan. Mi plan sigue siendo estar aquí. Mi plan es servirte. Mi plan es honrarte. ¿Y sabe Dios qué le va a decir? Mi plan siempre fue. Mi plan siempre serás. Mi plan eres tú, jovencito, jovencita. Mi plan eres tú, hermano. Mi plan eres tú, Aruba, dice el Señor. Mi plan eres tú, Colombia. Mi plan eres tú, Chile. Mi plan eres tú, Curazao. Mi plan eres tú, misionero. Mi plan eres tú, familia misionera. No he reemplazado tu llamado. No he reemplazado tu llamado. No he anulado tu llamado. No he buscado a otro. No he buscado a nadie diferente. Te sigo buscando a ti. Te anhelo a ti. Te quiero a ti. Yo quiero decirle de corazón: los que están aquí esta noche, oiga, no sé, siento hacerlo, perdónenme. ¿Qué tal si abrimos un poquito más de espacio y damos un paso adelante? Los que quieran venir aquí al altar, los que estén aquí en el altar, pónganse en pie, porque viene más gente y vamos a recibir lo que Dios nos va a entregar esta noche. Ponte en pie. Vengan acá, hermanos, busquen un lugarcito por acá, por favor. Salga de la silla. Donde hay unos siervos que nos ayuden aquí a correr las sillas, por favor, hacia atrás. Nos disculpan si a alguien de pronto incomodamos. No es la intención, perdónenos. Pero dice que estaban todos unánimes juntos. Pero en esa unanimidad, oh, hermano, ¿sabe cómo yo veo a Pedro allá en el día de Pentecostés? Antes de que viniera la unción, antes de que cayera la unción, lo veo en un rincón llorando, porque hace 50 días había negado a Jesús. Solo estaba orando, no había pasado nada. Lo único que decían era: el Señor Jesús dijo que no nos fuéramos hasta que un poder viniera. Pero hasta ahí nadie daba un peso por Pedro. Nadie pensaba que Pedro iba a ser el primer predicador. Pedro estaba en un rincón llorando amargamente por ser un cobarde, por haber negado al maestro. Los hermanos que están ahí de rodillas, denle un lugarcito también a los que vienen, por favor. Hay gente que anhela también este momento. Dios va a clausurar esta noche,
pero vamos a salir de aquí en sumisión. Oiga, escuchó eso. Vamos a salir aquí en esta noche listos para la misión. Prepárate. Eso, venga, busque un lugarcito, venga. Oiga, hay amigos por aquí también. No me mire a los amigos de reojo, a ellos también. La unción es para ellos. Déjelo, antes tráigalo. No diga, no, allá están yendo los que Dios va a poner en cargos. No. Tráigame los amigos también. Y sabe, Pedro se aferró a una palabra esa mañana, allá en el Pentecostés, allá en ese aposento alto, antes de que viniera la promesa. Pedro se aferró de algo. ¿Sabe qué dijo Pedro? Jesús me fue a buscar cuando Él resucitó. Al primero que fue a buscar fue a mí. Y no me preguntó por qué lo negué. No me preguntó por qué le fallé. Él solo me hizo una pregunta. Me dijo, Pedro, ¿me amas? Y me insistió por 3 veces. En las primeras 2 yo le contesté como yo era, desenfrenado, acelerado. Vivía mi vida así, estresado, y le respondí así a la ligera. Pero cuando él me preguntó la 3ª vez, entendí que no me estaba preguntando un hombre cualquiera, al que puedo engañar, al que puedo reemplazar. Me lo estaba preguntando Dios mismo. Y por eso, como solo Dios conoce lo que hay en mi corazón, yo le respondí, tú lo sabes todo. O sea, sabes que te negué, sabes que soy débil, sabes que soy iracundo, sabes que tengo serios problemas de carácter, pero aún así, si sabes todo eso, también deberás saber que te amo con toda mi alma y te quiero servir si me lo permites. Seguro que estás aquí y Dios ya conoce todo. Pero si Dios sabe todo, querido amigo, también sabes que estás aquí porque lo necesitas si quieres amarlo con toda tu alma. Joven, jovencita, Dios conoce todo de ti y aún así sabes que estás aquí a pesar de todo. Hermano, joven, jovencita, a cualquier otro que le hubiera pasado lo que a ti te pasó, no estaría en misión, estaría por allá perdiéndose en vicios. Pero tú no estás allá, estás acá, has venido acá, has venido acá. Invertiste. Y nadie te prometió nada. Nadie te dijo, ve a misión que vas a salir de pastor. Nadie te dijo, ve a misión que vas a ser esposa de misionero. Nadie te dijo, ve a misión que van a darte el cargo más alto. Nadie. Solamente estás aquí diciéndole, Señor, sabes que te amo. La gente que está aquí y que ha orado con lágrimas. Hay gente aquí que ha orado con lágrimas. Quiero decirle que eso que has orado con lágrimas lo vas a ver con tus ojos hecho realidad en el nombre poderoso de Jesús. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Eso que has orado con lágrimas, no se te haga extraño a los que vinieron del extranjero, que cuando pises tu territorio te encuentres con la respuesta que habías estado buscando en Dios.
Ese es. Esa es la gloria de Dios. 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 Esa es la gloria. Vas a caminar por los lugares donde Dios te mostró que ibas a caminar. Sí. Vas a caminar porque el que prometió es fiel. Es fiel. Pero vamos a sellar ese compromiso con Dios. Los hermanos de la música, que Dios los usa grandemente. Yo les voy a entregar para que ustedes ministren, mientras Dios también sella aquí. Dios va a sellar esta noche. Escuchen esto, muchachos, jóvenes y hermanos. Le quiero dedicar esto en el nombre de Jesús a los que hoy están aquí, porque un día le dijeron al mundo, al pecado, a los vicios: te renuncio, y rasgaron el contrato. O sea, no dejaron las puertas abiertas allá, le renunciaron al mundo. No volviste por allá, así hayas llorado amargamente, así hayas dicho me dejaron solo en la iglesia. No te fuiste al mundo, estás aquí esta noche. Quiero decirte en el nombre de Jesús, a los que renunciaron al mundo, a los que no tienen un plan B, por si a Dios se le olvidó de pronto, por si Dios falla, a esos esta noche el Señor les va a confirmar el pacto con nada más y nada menos que con el poder de su Espíritu Santo. Y vas a hablar en otras lenguas. Dije, vas a hablar, porque a quien Dios llama, Dios lo unge. Levanta tus manos. ¿Por qué? Porque aún hasta en eso demostramos dependencia del Altísimo. Levanta las manos. ¿Por qué? Porque afuera te querían ver con las manos caídas y aquí las estás levantando. Levanta las manos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiso ponerle otro plan a esas manos. Quiso que tus manos hicieran otra cosa. Y hoy las puedes levantar aquí diciendo: Señor, te las ofrezco. A esos quiero decirles: conozco a un Dios que en el peor momento de nuestra vida activa el plan de búsqueda más grande nunca antes visto, hasta encontrarte. Y te encontró. Así que vamos a orar. Y vas a decirle al Señor en tus palabras, mientras yo también voy a orar por ti. Vas a decirle al Señor quién es Él. Reconócelo. Dile lo que Pedro dijo: tú lo sabes todo. Esa es la base de todo llamado. Isaías lo dijo: he visto al Señor. Lo reconoció. La base del que es llamado a las misiones es reconocer primero quién es el que llama, quién es el que lo busca. Y luego dile: quién eres tú. Dile: Señor, soy tardo para hablar como Moisés. Soy muy joven. Soy un niño. Estoy huyendo. Estoy débil. Y te vas a dar cuenta que mientras empieces a hablar así, se va a disipar toda carga y toda soledad, como los que iban camino a Emaús, que mientras hablaban no se dieron cuenta que al lado estaba el mismo maestro, escuchándolos. Vamos, levanta tu voz. Señor y Dios Todopoderoso, he predicado tu palabra.
He hablado, Señor. He hablado, Señor, de tus designios por gracia, de tus propósitos por amor. He hablado del plan más grande, que no es buscar seguidores, no es ganar ni siquiera gente que te aplauda porque los obligues o porque estén condicionados, por temor a que van a ser despedidos, por temor a que no ocuparán un cargo. He predicado de un Dios que viene a buscar lo que otros despreciaron y olvidaron. Un Dios que viene a reparar lo que otros con sus propias manos también volvieron trizas. He predicado un Dios que no se avergüenza de llamar hijo. Y les he predicado que si ellos esta noche demuestran que no tienen un plan B, que rompieron todo contacto con el mundo, con el pecado, que no tienen una alternativa por si a ti se te olvida algo, sino que esta noche tienen un corazón y un corazón te van a dar, que tienen una vida y una vida te van a dar. A ellos, Señor, yo te pido, dales de tu unción, dales de tu unción, dales de tu unción, dales de tu unción, porque tu palabra dice que la unción está aquí. Dije, la unción está aquí. La unción está aquí, porque el Señor mismo ha venido a dar buenas nuevas a los abatidos, a quebrantar, a dar corazón a los quebrantados de corazón, a vendarlos, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Aleluya. A los enlutados a consolarlos, a los que están en luto a darles gozo, y a los que tienen manto de tristeza a darles manto de alegría, y a llamarlos plantío, plantío de Jehová. Oh, aleluya, alabado sea el Señor. Iglesia en Aruba, esta noche reciba la unción del Espíritu Santo de Dios. Apláudalo en la medida que usted esté recibiendo de lo alto. Eso. Esa es la gloria. Esa es la gloria. Aquí hay llamado. Aquí hay visión. Aquí hay unción. Habla. Recibe el Espíritu Santo. Recibe llamamiento. Recibe dones. Recibe talento. Recibe ministerio. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si no es contigo, no es con nadie, dile. Si no es con tu gloria, no puedo. Si no es con tu unción, no puedo. Si no es con tu gloria, no puedo, dile. Si no es con tu gloria, no puedo. Si no es con tu gloria, no puedo. No voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Así no es. quiero llegar. Su gloria. No voy a llegar. Y no me voy. Y no me voy. Esta es tu noche. Hasta que suceda. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Hasta que tu gloria inunde mi interior. Hay vida esta noche. Hay vida esta noche. Vas a llegar.
Eso. Vas a llegar con el rostro diferente. Vas a llegar con el rostro diferente. Te van a ver alumbrar el rostro como a Moisés. Habla en otras lenguas, habla que mientras hablas maravillas. El Señor sana, el Señor perfecciona, el Señor limpia, el Señor purifica, el Señor te capacita, el Señor te capacita, el Señor te capacita. Esas lenguas son del Espíritu, esas lenguas son del Espíritu. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Y que su presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeño, que al tocarme siento que voy
sientes por mí? Dime cómo me amas. Que mi ser existes, que mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, era la bonanza. No te puedo mirar y te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que mi amor, yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo te siento. No te puedo mirar y te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que mi amor, yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar y te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que mi afán, yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Aleluya. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Yo te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser.
cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, Señor, quédate en mi vida, Señor. Aleluya. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Hoy te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder? ¿Cómo olvidarte? Dígalo, tú has sido siempre fiel, aleluya. ¿Cómo olvidarte? Si tú eres mi Dios, conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana, de los siglos? ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder? ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos. Díganlo esta noche, que se escuche la iglesia. Mis deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén.
Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia grita gloria. La iglesia grita gloria. Todo el reconocimiento es para Él. Todo el reconocimiento es para Él. Esta noche han sido dados dones y ministerios. La palabra ha sido abundante. La palabra de Dios ha sido abundante. Han ocurrido sanidades esta noche. Han habido milagros esta noche. Ya escucharemos los testimonios. Gloria al nombre de Jesús. Un mundo, una misión. Un hombre, una misión. Una familia, una misión. Una iglesia, una misión. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. ¿Cuántos están muy contentos? ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se ha derramado con poder esta noche. El Espíritu Santo se ha derramado con poder. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. Oiga, hermano, el evento se acaba hoy, pero la bendición y la provisión de Dios sigue. ¿Cuántos lo creen? Yo quisiera invitar a todos los jóvenes que están aquí, a todos. Si pueden venir un momento aquí adelante, todos los jóvenes, todos. Esto hay que documentarlo, hermano. Yo sé que ahí están transmitiendo y aquí estamos grabando. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Nuestro hermano Héctor Campuzano, presidente de la Iglesia Pentecostal, quien es nuestro asesor de los conquistadores pentecostales en Colombia, nos ha permitido, después de una invitación, llegar hasta aquí de nuestro misionero para acompañarles. Y yo quisiera en esta hora, a nombre del Comité Nacional de los Conquistadores Pentecostales en Colombia, decirles algo. Por estos días, jóvenes, todos los jóvenes de Colombia se preparan. Algunos ya comenzaron a hacer cultos misioneros fin de año. Nuestro hermano William, cuando estaba en Colombia, estuvo en el Comité de los Conquistadores Pentecostales. Nuestro hermano Lázaro estuvo ahí también. No sé si nuestro hermano Carlos también estuvo. Pero por todos estos días de diciembre se celebran cultos misioneros. Durante el año se celebran cultos gavillas para Cristo. Y en esos cultos la bandera de Aruba se eleva. ¿Y sabe por qué? Y no solo la de Aruba, la de todos los países misioneros. ¿Sabe por qué? Porque allá oramos por ustedes. Allá ofrendamos para que la obra del Señor siga creciendo. Hay muchos jóvenes allá que no pueden venir hasta acá, que añorarían con poder salir de Colombia para llegar hasta alguno de los países a hablar del Señor. Muchos de ellos no pueden.
Algunos venden empanadas para recoger su ofrenda y llevarla en un culto rayo de luz, en un culto gavillas para Cristo, en un domingo misionero, en un culto fin de año, para que un día el Señor enviara a un misionero como el hermano William a que llegara a esta tierra, a que hablara del Señor. Jóvenes de Colombia, aquí está el fruto de sus ofrendas. Mírenlo. Este es el fruto de sus ofrendas. Una juventud hermosa aquí en Aruba, en el Caribe, en Chile, en todas partes del mundo, que exalta y glorifica el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Tus ofrendas no son en vano, tu oración no es en vano. Aquí está el fruto de todo eso. Y yo creo que el Señor va a seguir haciendo cosas maravillosas. Y yo quisiera que usted me acompañara a hacer una oración en esta hora. Y usted le va a decir, desde allá de Colombia oramos por ustedes. Y usted va a decir: Señor, ayúdanos a seguir haciendo el trabajo. Ayuda a esos jóvenes de Colombia para que sigan trabajando, para que un misionero nuevo salga a las misiones, para que tu evangelio siga siendo predicado. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas, las va a seguir haciendo. Y si alguien levanta su mano ahí, me ayuda a orar y cierra sus ojos y le dice: Señor, sigue perfeccionando tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Soberano Dios, oh Padre celestial, gracias te damos, Señor Jesucristo, por la oportunidad de estar aquí, por ver el fruto, Señor, de ese trabajo que hacemos allá en Colombia. Señor, aquí hay unos hombres que vienen y predican tu evangelio, para que hoy hayan jóvenes aquí, Señor, reunidos honrándote. Hay muchos que han venido de lejos, pero han llegado hasta aquí con un corazón sediento de tu palabra. Y eso es gracias a ti, Señor Jesús. Gracias a que tú provees, gracias a que tú envías a través de tu iglesia. Señor, gracias te damos, Dios mío bendito. Sigue glorificándote en la vida de todos. Sigue, Señor, haciendo tu obra. Usa cada joven de los que están aquí, para que cuando lleguen a su casa, a su colegio, a la universidad, a donde quiera que vayan, su trabajo, tu nombre, Señor, sea proclamado, enaltecido y anunciado, porque tú estás a las puertas y vienes por una iglesia. Recogerás en Aruba y en todas partes del mundo, porque nos vamos contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sentido a Dios? Recuerde que esto no es un programa, esto es una causa. Este no es el final, no lo olvide, este es el comienzo. Yo le repito a usted eso: este no es el final, es el comienzo. Es el comienzo para muchos de ustedes de grandes cosas. Y quiero invitarle para que le crea a Dios y confíe en Él. Y vaya hacia su lugar donde viva, sea en Aruba o fuera de Aruba, pero váyase seguro de que usted hoy está comenzando con Dios. Y un pastor que me administró un día, cuando todavía no había ni sido sellado con el Espíritu Santo, me miró y me dijo: William, te voy a decir algo. Tú con Dios sabes dónde comienzas, pero no dónde terminas. Y yo quiero repetirle esas palabras a toda esta juventud.
que se va a regresar a Chile o a Colombia o a cualquiera de los países. En Dios sabes dónde comienzas, pero no dónde Él te va a llevar. Él te va a llevar lejos. Solo colócate en sus manos. Yo aprendí algo hace muchos años, y es que Dios, delante de Dios todos somos iguales, pero Dios sí se fija en los detalles. Dios sí se fija en los detalles. Y tenga la seguridad que aunque otros no te hayan visto, Él te ha visto. Aunque otros no se hayan fijado en ti, Él sí se fijó ya en ti. Y esta noche llévate de este gran evento una experiencia con Dios. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Hermanos queridos, esta es nuestra 13ª convención. Wow. No sé si recuerdan cuando empezamos. Era todo un desafío, pero Dios, convención tras convención, se ha glorificado. Ha usado a los predicadores y nos ha venido perfeccionando. Y esta convención no ha sido la excepción. Así que vamos a darle gracias a Dios por tanta bondad. Yo quiero agradecer a Dios, a mi familia, mi esposa, quiero invitarla, mis hijos, Esteban, Sofía. Sofía está allá atrás de las cámaras. Lo que más le apasiona es cantar, pero se dispuso en esta convención a estar al frente de todo lo de Decon para cuidar cada detalle. Yo quiero pedirles a ellos que se acerquen, a ustedes que nos regalen una oración. Amén. Que Dios nos siga dirigiendo y que todo lo siga haciendo Él. Un día colocamos nuestra vida en sus manos y queremos que Él la siga dirigiendo. Amén. Yo quisiera que se acercaran también por aquí los pastores de esta zona, hermano Kevin, hermano Julio, hermano Andrés, que está proyectado también. Vamos a orar por ellos y sus esposas. Seguimos haciendo el trabajo por Aruba y el Caribe. Amén. Así que acompáñenos en una oración. Yo quiero agradecer una vez más a mi esposa. Ella es incansable. Yo llego a veces a la casa rendido y ella sigue todavía. Yo digo, ay Dios mío. Esteban ha sido muy valiente en ha estado ahí. Han sido ya muchos años de ministerio, de acompañarnos, pero este evento lo asumió con mucha altura. Así que gracias, hijo, por estar ahí. Gracias. Ellos son la generación que recibirá la antorcha. A Sofía, gracias. Se han acostado muy tarde, pero yo quiero decirle a todos los que han estado con ellos, coordinadores, gracias a todos los coordinadores. Hay hermanos que no están aquí porque están allá en la cafetería. La hermana Lice, el hermano Joaquín, la hermana Marta, la hermana Gladys, la hermana Judith estuvieron preparando alimentos para podernos atender a todos, pero se sacrificaron de no estar en el evento. A los de los coros, gracias Chantal, hermano Juan Carlos, gracias. Gaby, ¿dónde está? Sofía, gracias. Rosmarly, hoy estaba por ahí en un mueble.
rendida. Pero gracias. Su trabajo en el Señor no es en vano. La hermana Juliet, ella me dice que ya, pero estamos empezando. Amén. Recuerden que Caleb dijo cuál era mi fuerza cuando era un joven. Así es mi fuerza ahora. A todos, hermanos de alabanza, espectacular. Aguay, Guayquén, wow, wow, que Dios lo bendiga. Él se ha dispuesto, Él se ha dispuesto. Él ha venido mejorando el sonido desde que entró la primera vez. Ya me dio consejos y me dijo: pastor, hay que mejorar. Le gustan las cosas al detalle. Amén. Guay, gracias. Hoy estaba su esposa aquí con nosotros. Vamos a orar por su suegra también. Esta semana tuvo una caída, está en el hospital. Que Dios obre y que Dios la ayude. Amén. Compañeros pastores, un abrazo. Carlos, gracias. Hermano Pedro Pablo, gracias. Hermano Lázaro, gracias. ¿Quién me falta por ahí? Hermano Enrique, gracias. Él es pájaro. Por favor, no me lo bajen de ahí. Hermano Brian, gracias. Esposas de ellos, gracias. Amén. Vamos a orar a Dios y cerraremos esta convención. Amén. A todos los jóvenes, Samuel, que también, Guayquén me decía, Samuel es un gran colaborador. Qué bueno contar con todos ustedes. Qué bueno contar con todos ustedes. Si alguno se me pasa, perdóneme, pero los queremos mucho. A los hijos de misioneros, gracias. Camilo, gracias. Ahí sigues. Gracias, Joel. Zair, ¿qué se hizo? Por ahí anda. Esteban, ¿dónde está? Por allá está, ya. Allá están nuestros hijos. Gracias a todas las delegaciones. Gracias. Iglesia de Aruba, apreciamos a todos los que han venido, ¿verdad que sí? Gracias, nos han hecho ustedes también sentir muy bien a nosotros. Gloria a Dios. Hermano Nilsson y familia, gracias a todos. Gracias. Sofía, Martín, Yerreel, ¿dónde está? Está recién bautizadito, véalo. Neidilín, Dios les bendiga. Qué gran trabajo. Oiga, me tendrían que aguantar toda la noche. Y me estoy mejorando la voz. Me estoy mejorando. Hermanos, los del parqueadero, hermano Glender, magnífico. David, gracias. Bueno, a algunos se me va a pasar por alto, pero perdóneme. A todos, hermanos de recepción, a los que han hospedado, gracias. Todavía algunos se quedan un par de días más. Por favor, sígalos atendiendo con amor. Atiéndalos con amor. Hagamos lo mejor posible, que de seguro Dios es fiel. Démosle gracias a Dios. Levante sus manos. Señor Jesús, gracias. Gracias. Mil gracias. Gracias, Señor Jesús, por tanta bendición, tanta gracia, tanto respaldo. Gracias, Señor, por tu iglesia preciosa, los líderes, los servidores, los equipos,
los coordinadores, mi familia, Dios, gracias, mi esposa, mis hijos. Oh Dios, gracias por este equipo que me has regalado. Los pastores aquí, Dios, gracias por ellos. El hermano Julio, su familia. El hermano Kevin, su familia. El hermano Andrés, su familia. Oh Dios, bendíceles, ayúdales, síguenos ayudando. Oh Dios mío, gracias, mil gracias. Gracias, Cristo bendito. Hermanos, como pastor de esta preciosa iglesia, como misionero, por la infinita gracia de Dios, declaro clausurada nuestra 13ª convención. One World, One Mission. Dios les bendiga a todos.